Video número 10. Continuación, captaciones, cálculos de tuberías a presión, fundamentos. Bien, señores estudiantes, habíamos visto en la clase anterior cómo podía usted diseñar un tubo cuando el flujo, la pendiente es constante y el flujo uniforme. Entonces, lo que vimos anteriormente nos había determinado cuál era el diámetro de este tubo, y con el diámetro del tubo yo podía determinar cuál es la altura H sub S de sumergencia. Y también con este nivel de aguas máximos podíamos nosotros saber cuál eran los caudales que podían transportar más del caudal de diseño para nosotros en este punto del desarenador establecer el vertedero de excesos. En este caso era flujo uniforme, tubería con flujo. Y entonces esta tubería se calculaba con mani, y cuando sube acá, cuando sube este sistema hasta acá, pues el caudal que sale por aquí se calculaba como flujo a presión. Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo el nivel máximo? Aquí está la captación. Tengo un nivel de aguas máximos, un nivel de aguas mínimos. Y aquí tengo el nivel del agua del desarenador. Entonces tendría yo que con el nivel de aguas mínimos y este nivel de agua del desarenador yo puedo determinar mi altura H. Y con el nivel de aguas máximos y el desarenador yo puedo determinar H sub. Entonces, ¿qué vamos a determinar? Para esta pendiente no uniforme, miren ustedes, no, el tubo trabaja a presión en condiciones mínimas y en condiciones máximas. O sea que aquí ya no vamos a utilizar la fórmula de Manning, sino la de Darcy, William, Hassen o Hollywood, cualquiera de esas tres fórmulas, para determinar que este diámetro del tubo, la altura de sumergencia y cuál es el caudal de excesos que trae este sistema. Entonces, eso es lo que vamos a platicar en esta clase. Entonces, vamos a ver, ¿no? Dice tubo de salida y aducción pendiente no uniforme. Esto que tengo yo aquí podría ser, esto es una captación y este es un desarenador y esta es una tubería, pero puede ser que esta sea una conducción. Que yo tenga, por ejemplo, mi tanque, que sea mi tanque y el desarenador, por ejemplo, y el tanque. Entonces yo tengo también la misma historia. Eso es lo que voy a hacer. Es un procedimiento general para todo, ¿no? Toda la aducción se calcula de esa manera. La mayor parte porque hay unos casos en que tengo que variar. Son casos especiales. Entonces dice, condiciones mínimas y máximas se tuvo esta presión, ¿no? Mire, está a presión, ¿no? Porque si no tiene presión, pues el agua se queda por acá. Y las condiciones máximas, pues tengo esta altura y esa altura. Entonces dice, pendiente no uniforme. La cota de salida del tubo es igual al nivel del agua del desarenador. Entonces, ¿para qué? Para tener H y H sub. Bien, es elaborado entonces este cuadrito para trabajarlo, ¿no? Digamos, me dio por cambiar, ¿no? Me dio por cambiar la forma de calcularlo. Y entonces vamos a utilizar otra manera que yo creo que es mucho más entendible para ustedes y por lo tanto es mucho mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver, esto se llama cálculo de tuberías a presión. Algunos de ustedes tienen que hacer el dibujito y vamos a ver, esto está en borrador, pero ustedes me tienen que ayudar porque yo ¿no? Me tienen que pasar este trabajo. Ya veremos cuál va a ser la persona o las personas delegadas a esto, pero tenemos que meterlo, introducirlo. Yo ahorita lo introduzco a ustedes y los entrego así, ¿no? Pero el libro ya después tiene que tener un dibujo mucho más elaborado, mejor dicho, editado. Entonces veamos a ver qué pasó en la cajilla. Tenemos aquí un nivel de aguas mínimos y un nivel de aguas máximos. Aquí, de aquí a aquí,
hay lo que se llama el H de sumergencia. Este nivel, desde aquí, hasta el nivel del agua del desalenador, es H. Y vamos a colocar un valor de H sub T. ¿Estas qué son? Las pérdidas totales. Una cosa es H y otra cosa es H es la diferencia de niveles y H sub T son las pérdidas totales. Entonces, fíjense ustedes aquí que vamos a calcular entonces el diámetro, H sub S y el caudal de excesos. Entonces partimos de los siguientes elementos. H es la cabeza disponible a perder. Una premisa en esto es que yo no puedo perder más de H. Por ejemplo, si yo tengo que H es 10 metros, las pérdidas totales no pueden ser mayores de 10 metros. Entonces, eso tengo que tenerlo en cuenta. Yo no puedo perder más de lo que tengo. Este valor de H sub T máximo puede ser 10 metros. Después de 10 metros, pues está mal el problema. Entonces, por eso dice, cabeza disponible a perder. O sea, este es un dato, ¿no? Esta cota me da H. Yo no puedo perder más de 10 metros. En ese caso, 10. H sub T es pérdida de cargas totales, ¿no? Una premisa es que siempre H sub T, este valor, tiene que ser menor o igual a H. O sea que H sub T no me puede salir 11 metros, porque si me sale 11 metros, yo estoy perdiendo más de lo que tengo. Yo tengo 10 metros a perder y eso es todo. Entonces ustedes tienen que tener ese limitante que H es menor o igual a H. Esto es la premisa más importante. Veamos a ver qué es H sub T. H sub T son las pérdidas por fricción y son las pérdidas por aditamento. Esto ustedes lo tienen en hidráulica. Ustedes calcularon H sub F, claro. Las pérdidas por fricción hicieron cálculo por William Hassen, por Darcy-Weisbach y por Kohler and White. Cualquiera de esos tres elementos, bueno, esas fórmulas pueden utilizar. Yo diría que la de William Hassen ya es una fórmula viejita, ¿no? Hasta en su época, pues que no era tan sofisticado los sistemas de computadores, pues eso servía. Pero ahora con los Excel y el Solver, pues estas ecuaciones de Darcy y Kohler se resuelven muy rápidamente y entonces vamos a ver una metodología para eso. Y entonces, ¿qué calcula William Hassen, Darcy? Y pues calculan las pérdidas de carga por fricción. Ustedes ya lo han hecho en la parte de hidráulica y ustedes tienen programas para calcular por Darcy. Yo creo que es mejor por Kohler, no sé, pues ahí, ¿no? Y entonces vamos a ver por qué ecuación vamos a colocar esto. Entonces tengo que H sub F. Y H sub A es pérdidas de carga por accesorios o piezas especiales. Esta es la hidráulica. Calcular las pérdidas por fricción y pérdidas por aditamentos y saber qué H sub T. Y saber cuál es la cabeza que yo tengo y saber que este H sub T tiene que ser menor o igual que H. Eso es todo la hidráulica. Y entonces H sub F, pues ya tenemos cualquiera de estas fórmulas. H sub A es igual a una constante K por B al cuadrado sobre 2G. Yo puedo calcular este H sub A por esta fórmula o también lo puedo hacer por longitudes equivalentes. ¿Qué quiere decir? Transformar longitudes equivalentes, transformar los metros lineales de la tubería en metros lineales de tubería, los accesorios. Entonces, esa es la longitud. Nosotros vamos a utilizar este método, KB al cuadrado sobre 2G. Entonces decimos nosotros que pérdida por fricción es igual a esto, y ya con esto pues, determinaríamos H sub F, y pérdidas por accesorio KB al cuadrado sobre G. Y esto son pérdidas por aditamentos. Entonces ya tenemos. H sub T es igual a la suma de las pérdidas por fricción más las pérdidas por aditamento. Eso es todo, ¿no? Entonces, veamos a ver, H sub F es igual a F por L sobre D. L, pues, ¿cuál es L? La longitud de esta tubería. Ahora ya no, antes decíamos nosotros, medíamos de aquí a aquí, horizontal, y le damos un porcentaje de
mayor por longitudes de tubería, ¿no? Porque aquí la estamos tomando horizontal y ¿qué es? Horizontal, y entonces las tuberías vienen inclinadas, ¿no? Entonces, para tener en cuenta eso, antes utilizamos un porcentaje. Pero ahora, con el uso de los computadores, yo puedo coger una aducción y ver cuál es el perfil y señalarlo el perfil, y ya tendría yo esta tubería así, y la longitud de esta tubería inclinada. O sea que ya en la parte de topografía yo puedo saber exactamente cuál es la longitud de la tubería, no haciéndolas horizontales, sino midiéndolas inclinadas. Eso ya en AutoCAD, eso es facilísimo. Entonces tendríamos nosotros, a ver, vamos a ver las pérdidas por fricción. L, D es el diámetro de la tubería, pérdidas por fricción, por B al cuadrado sobre 2G. B al cuadrado sobre 2G. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que tener? Diámetro. Para determinar el factor de fricción F, ¿qué hay que tener? ¿No? F, entonces, este factor de fricción F está en función del número de Reynolds, ¿no? Y de la relación K sobre D. Entonces, yo decía, aquí, para determinar este F, yo tengo que tener el K sub S de las tuberías. O sea, la rugosidad, ¿no? Y con esa rugosidad, ¿y qué más debo de tener para utilizar la temperatura? Porque en estas tres fórmulas, la de William-Hassen no trabaja en función de la temperatura, sino que la fórmula de William-Hassen está en función del valor de C y no tiene en cuenta la temperatura. La temperatura, más o menos, para la utilización de la fórmula de William-Hassen es de aproximadamente 15 grados centígrados. Aquí teníamos, por esta parte, creo que lo tenemos cerca, aquí, mire, caudal de excesos es igual a 0.2785 C por D a la 263 J 0.54. C es un coeficiente que depende del tipo de tubería. Por ejemplo, si estoy utilizando PVC, entonces este C es 150. Si es hierro fundido, este C es 100, ¿no? Y miren, J, este J es igual a H, ¿no? Las pérdidas de H, la altura, dividido entre la longitud. Este es el valor de J. H dividido entre. Y el diámetro lo podemos calcular de acuerdo a esta fórmula, ¿no? Caudal. Aquí, pues, yo estoy hablando de excesos, pero en fórmula general es esta. Entonces, este es C y este es H dividido entre. Esa es la fórmula de William-Hassen, y esa no está en función de la temperatura. Por lo tanto, pues me quitan un elemento y se facilitan los cálculos. Pero ahora con las calculadoras yo puedo, para hacer un cálculo mucho mejor, pues, aplicar las otras expresiones. Ahora ya no hay problema. Todo esto es solamente la parte de conceptualización. Conceptualicen bien y el resto ya son las calculadoras, computadores y todo. En esta época, en la nueva época, que estamos entrando a la época cuántica, donde estos computadores ya son chatarra, pues todo va a venir en programas, ¿no? Y uno va a manejar es el concepto. El concepto, lo que estamos viendo aquí, es lo importante. El resto ya lo hacen los computadores. Entonces vamos a ver, pérdidas por fricción, pues yo la longitud, ya le digo, el diámetro de la tubería lo tengo. Y entonces tendríamos nosotros H sub A. H sub A, ¿a qué es igual? A K sub 1 más K sub 2. Aquí, por ejemplo, K sub 1 es K por entrada. Este valor de K, pues ustedes saben que en hidráulica ya lo vieron, ¿no? K por entrada, por este codo de 45, otro K de codo de 45, otro K de codo, otro K de codo de 45. Aquí hay una válvula, entonces es un K. Y aquí sale a un estanque grande o a la atmósfera, tiene un K. Por ejemplo, el K de la 7, que viene de ser 7, sería 1, ¿no? Cuando sale a un estanque grande o a la atmósfera, el valor de K es igual a 1. Entonces tendríamos que H sub A es igual a la sumatoria de los K sub I por B al cuadrado sobre 2G. Esto siempre y cuando sea con un solo diámetro, que hayamos determinado nosotros un solo diámetro. Bueno, eso en cuanto a la grafiquita esta. Vamos a otra cosa, ¿cuáles son los problemas en las tuberías? ¿No? Entonces tenemos que Q es el caudal
D es el diámetro y H la cabeza disponible a perder. ¿Qué podríamos decir nosotros? En esto, si fuera mi aducción, ¿yo tengo el caudal? Sí lo tengo. ¿Tengo el diámetro? No lo tengo. Yo no sé qué diámetro es. ¿Y qué más tengo? ¿Y la cabeza disponible? Esa sí la tengo. Porque esta es por topografía. Esto es por el caudal de diseño, que es igual a un caudal máximo. Entonces tenemos esto, caudal, diámetro y cabeza. Entonces dice, mire, son 3 casos en problemas de la tubería. El primer caso es, si yo tengo el caudal y tengo el diámetro, puedo calcular H. O sea, si yo tengo el caudal aquí, un caudal máximo diario, y tengo el diámetro, por ejemplo, esta tubería que sea de 6 pulgadas, toda la tubería yo puedo determinar cuál es la altura H. Entonces, ese sería el primer caso. Con el caudal. El segundo caso es con caudal, que tenga aquí, por ejemplo, yo digo caudal 50 litros por segundo, y esta H 10 metros. Con el caudal y la H, yo puedo determinar el diámetro. Y el tercer caso es que con el H y el diámetro, yo puedo calcular el caudal. Entonces, esos 3 casos los puedo yo. Esos son los problemas que se presentan en las tuberías. Entonces, H, ¿qué es? Cabeza disponible a perder. Y aquí le puse un J, que es en la fórmula de William-Hassen. Este es igual a H, ¿no?, dividido entre L. H dividido entre L, pérdida de carga, y este J es, en este caso H es pérdida de carga por fricción dividido entre L. L es la longitud. Y esta es lo que se llama pérdida de carga unitaria. Este concepto se lo utiliza mucho en la ecuación de William-Hassen, ya lo vimos. Entonces, ahora sí vamos a ver con un ejemplo, ¿no?, cómo calculamos esta situación. Entonces decimos ejemplo. Disculpen. Ejemplo, dice. Para una tubería PVC, aquí me está dando PVC, dice. ¿Y no puede ser AC? Pues sí, asbesto cemento. ¿Puede ser de hierro? Sí, cualquiera. ¿Por qué cogí PVC? Porque es la más nueva, ¿no?, la que está de moda. Entonces yo digo, voy a diseñar a ver cuál es el diámetro de este conducto y cuál es la altura de su emergencia y cuál es el caudal de excesos que va a presentar aquí. Entonces digo, para una tubería PVC, entonces yo sé que el PVC, el KS para la ecuación para el factor de fricción S, el KS es 0.0015 milímetros. Y si fuera, esto es para la ecuación de Darcy y de Coleman. Pero si fuera para la de William-Hassen, ese ya tiene que ser, ya no es el caso S, sino el C. Y como es PVC, el valor de C es 150. A una temperatura de 20 grados centígrados. ¿Temperatura de qué? Del agua. Siempre yo en todos los proyectos toca es ir, como usted tiene que determinar la temperatura para el diseño de desarenadores, por ejemplo. Entonces usted tiene que tener la temperatura cuando hace calidad del agua, usted lleva un termómetro y dice la temperatura del agua es tanto. Entonces aquí la temperatura es 20. ¿Qué transporta un caudal de 20 litros por segundo? Dice 20 litros por segundo. ¿De dónde sale este 20 litros por segundo? ¿Por qué? Porque ese es el caudal de diseño de esta aducción, ¿no?, o de esta tubería. O digamos, si es una aducción general, pues ¿cuánto es el caudal de diseño? 20 litros por segundo. Y eso es igual a un caudal máximo diario. Y tiene un H de 10 metros. O sea, la diferencia de niveles desde aquí a aquí son 10 metros. Determinar el diámetro de la tubería. Yo le agregaría aquí diámetro de la tubería, H sub S y el caudal de excesos, por ejemplo. Entonces sería aquí diámetro de la tubería, ¿no?, y eso. Bueno, entonces vamos a determinar primero el diámetro de la tubería. ¿Qué diámetro de la tubería yo le pongo a esto?
Entonces dice, caso 1. Escojo un diámetro. Entonces yo digo cualquiera, ¿no? Ustedes saben que sea comercial. 1 pulgada, 1,5, 2, 3, 4, 6, 8. Por eso tienen que tener sus catálogos correspondientes para saber cuáles son los diámetros. En este caso escogí un diámetro de 6 pulgadas. Y calculo las pérdidas. Entonces supongamos que cuando yo utilicé mi fórmula de Darcy, miren ustedes que yo tengo todos estos datos, caso S y temperatura, y entonces yo puedo determinar con esos caso S y la temperatura, yo puedo calcular F, porque F es una función del número de Reynolds, y el Reynolds es igual a velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, aquí el número de Reynolds lo puedo determinar si yo tengo el diámetro. Y entonces viscosidad cinemática está en función de la temperatura. Entonces dice, caso 1, escojo un diámetro de 6 pulgadas y calculo pérdidas. Supongamos, para ejemplo, esto o no vamos a hacer, después lo hacemos con todo el rigor, pero vamos a suponer que yo calculé mis pérdidas por fricción en base a esta fórmula y me dio que las pérdidas por fricción son 7 metros por cualquier metro. Cualquier, de Darcy, me dieron 7 metros. Y las pérdidas por aditamentos, al yo utilizar esta sumatoria de caso I por B al cuadrado sobre G, miren, ¿y cuál es velocidad? Pues si yo estoy hablando de un diámetro de 6 pulgadas, la velocidad es igual al caudal sobre área, ¿cierto? Yo tengo el caudal, sí, 20 litros, y el área, como yo digo, de 6 pulgadas, entonces tengo la velocidad. Y entonces al tener el caudal y el área, pues yo tengo la velocidad. Y este valor, pues yo lo tengo, sumo los caso I. ¿Cuáles caso I? Los de caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y caso 7. Por eso dice sumatoria de caso I por B al cuadrado sobre 2G, que ya lo tengo aquí, ¿no? B es igual al caudal sobre el área del tubo. Entonces yo digo, H sub T es igual a H sub F más H sub A. H sub F, pérdidas por fricción, 7 metros. H sub A, pérdida por aditamentos o piezas especiales, 3 metros. Y la suma me da 10 metros. Entonces, H sub T, 10 metros. H, ¿cuánto tenía yo? 10 metros. Entonces, a mí me da, ¿no?, 10 metros. H es igual a H sub T. Este es el caso óptimo. Un solo diámetro. O sea, que yo le voy a poner aquí un solo diámetro porque H sub T me dio igual a H, y entonces la respuesta es el diámetro de 6 pulgadas, ¿no? Bueno, entonces ese sería el diámetro. Entonces, yo, como tengo el diámetro de 6 pulgadas, ¿qué hago? Pues H sub S es sumatoria, ¿no? Ya veremos que es sumatoria de cuánto es H sub S. Pues si yo me remito aquí, no está apareciendo. Bueno, por aquí está calculado H sub S. H sub S es esto por 1,69 al cuadrado. Como yo ya tengo este dato, que es el valor de K, y la velocidad, que es igual al caudal sobre de área, yo puedo determinar aquí, entonces, este valor de H sub S de aquí hasta aquí. En este caso, pues, en este caso de la tubería que nosotros tenemos es de aquí hasta aquí. Entonces ya tenemos el diámetro, que es de, ¿cuál es el diámetro? 6 pulgadas. En este caso, H sub S, pues 1,69 B al cuadrado sobre 2G, y este valor lo tenemos que duplicar o triplicar para poder seguir. Bueno, ese es el primer caso. Veamos el caso 2. Que en vez de 6 pulgadas, yo escogiera un tubo de 8 pulgadas. Yo, a ver, primer tubo, 8 pulgadas. Entonces dice, si escogiera un tubo de 8 pulgadas, de la tubería para el ejercicio, entonces 8 pulgadas, ¿no?, se escogieron diámetro de 8 pulgadas de la tubería para el ejercicio, ¿no? Entonces yo digo, entre más diámetro, menores pérdidas, ¿cierto? Esa es una premisa. A mayor diámetro, menores pérdidas. A menor diámetro, mayores
pérdida. Esa es una cosa que tienen que trabajar. Menor diámetro para un mismo caudal, mayores pérdidas. Mayor diámetro para un mismo caudal, menores pérdidas. Entonces yo digo, si yo le pongo 8 pulgadas, ¿qué pasa? La pérdida por fricción me baja, ¿no? Ya no sería de 7, sino que me bajó a 5. Y de 3 a 2. Entonces sería, si H su T, 7 metros. Y esto es menor que 10 metros. Pues yo he dicho que H sub T es menor o igual, ¿no? Entonces, en este caso, pues, me dio 7 metros y H sub T. Entonces, a mayor diámetro, menores pérdidas. La respuesta de 8 pulgadas es correcta, pero lo ideal, ¿no? Lo ideal es lo que la tubería gaste todo el H. Entonces, yo puedo ponerle 6, sí. Yo le puedo poner 8, sí. Pero yo le puedo, entonces puedo ponerle 20 pulgadas. Entonces, ¿cuál es el diámetro óptimo? 6 pulgadas. Porque 8 pulgadas no me gasta, mire, ¿cuánto me está gastando? 7 metros. Y yo tenía que perder 10. O sea, no está perdiendo toda la energía que yo tengo. Estoy botando un poco de energía. Entonces, dice, sin embargo, hay que tener en cuenta los diferentes diámetros convencionales, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, etcétera. Esto tiene que ver con los diámetros que nos dan los catálogos. Veamos a ver el caso 3 para el mismo caudal, 20 litros por segundo y todas las condiciones. Y digamos que yo supuse un diámetro de 4. Dice, entonces, a menor diámetro, mayores pérdidas. Pérdidas por fricción, 9 metros. Y pérdidas por aditamentos, 4 metros. H sub T es igual a 13 metros. O sea, H sub T es mayor que H. Esto no es correcto. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, ¿no? Aquí, el caso 1, tengo 6 pulgadas que me llega la piezométrica aquí. El caso 2, de 8 pulgadas que me llega la piezométrica hasta aquí. Me estoy gastando 7 metros de lo que tenía que tomar, que perder. En este caso de 4 pulgadas, miren ustedes, la piezométrica me corta la tubería. Y nunca la piezométrica debe cortar la tubería. Tiene que ir por encima de la tubería. En este caso me está cortando. Entonces dice, es incorrecto. La tubería es cortada por la tubería, por la línea de carga piezométrica, y estoy gastando más de lo que tengo. Estoy gastando 13 metros, yo tengo 10 metros nomás. Entonces, por eso es que en hidráulica eso es básico. Yo no puedo gastar más de lo que tengo. Si gasto más de lo que tengo, veamos a ver qué pasa. Y estoy gastando más de lo que tengo, lo cual no puede ser. Por lo tanto, este diámetro es incorrecto, cambiar de diámetro. Entonces, ¿qué pasa si yo meto tubería de 4 pulgadas? Si usted le mete tubería de 4 pulgadas a ese diseño, pues lo que va a pasar es que el caudal de 20 litros por segundo se reduce. Y entonces yo, en vez de caudal de 20 litros, me estarán pasando 17 y 16. Entonces yo digo, no, es que por usted al disminuir, ¿qué es? Al bajar este diámetro, pues entonces los caudales se disminuyen para el valor de H. Entonces, no me conviene a mí. Ah, no, le pongo 4, sí, pero no me va a pasar los 20 litros por segundo, que era el caudal de diseño de ese sistema. Bien, comentarios dice. H sub T no puede ser mayor que H. Para un mismo diámetro, a mayor valor de H, mayor caudal transporta. Entonces, si este, por ejemplo, es de 10 metros, y si yo digo H igual a 15 metros con una tubería de 6 pulgadas, el caudal va a ser mayor de 20 litros. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, si H en vez de 10 metros fuera 4 metros, entonces el caudal es menor de 20 litros por segundo. Entonces, tiene que tener en cuenta eso. Si este H es corto o pequeño, es el caudal que transporta es pequeño, pero si este es, entre más grande sea este, para una misma tubería, transporto más caudal. Eso son. Entonces dice, para un mismo diámetro, a mayor valor de H, mayor caudal transporta. Y viceversa, menor H, menor.
si H sub T es mayor que H para igualarse H sub T igual a H, se disminuye el caudal, lo que estábamos diciendo. Bueno, entonces tenemos nosotros este caso 1, 2 y 3. Pero veamos este caso aquí, ¿no? Que es la combinación de diámetros. Fijémonos en esta. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, voy a coger un diámetro de 6 pulgadas? Y yo calculo las pérdidas y me dieron hasta aquí. Las pérdidas de 6 pulgadas me dieron 7 metros. Entonces yo digo, ¿le meto 8? No, porque si le meto 8 las pérdidas se vuelven menores. Y yo lo que necesito es llegar a 10 metros. Entonces digo, bueno, el diámetro inferior, entonces ya no es 6 pulgadas, sino 4 pulgadas. Y entonces trazo la línea pesométrica. Uy, digo, 4 no puede ser. ¿Por qué? Porque me corta la línea piezométrica y eso no se puede hacer en acueductos. Entonces yo digo, hombre, si este está sobrado y este no, entonces, ¿por qué no? Yo cojo esta altura de 10 metros y hago una combinación de diámetros de 6 pulgadas y 4 pulgadas tal que las pérdidas de carga por 6 pulgadas más las pérdidas de carga por 4 pulgadas me dé 10 metros. Entonces, miren ustedes, yo digo, bueno, hasta aquí pierde 6 y esto pierde tanto. Y aquí, de aquí para acá, con la tubería de 4 pulgadas, pues pierde tanto. Digo, aquí perdería 3 metros, ¿no? Tendría cabeza disponible a perder 3. Entonces, si yo pierdo aquí una H sub T1 y una H sub T2, tal que la suma de esta pérdida más esta pérdida me den 10 metros, pues yo lo que puedo hacer es una combinación de diámetros. Y miren ustedes que al combinar los diámetros yo gasto todo mi valor de H, que es lo que yo necesito. Entonces, puede darse este caso donde sea diámetro único, pero también puede darse el caso que yo, como esta parte de aquí, tenga que hacer combinación de diámetros. Entonces, dice, para los datos del ejercicio, ¿no? Aquí vamos a variar una cosa, y un caudal de 15 litros, caudal y Q igual a 15 litros por segundo. El caudal que aquí teníamos 20, en este teníamos 20 litros por segundo, y entonces para el ejercicio nuestro lo vamos a calcular, ¿no? Miren, decíamos nosotros caudal de 20 litros, pero supongamos que tenemos todo lo mismo, PVC, K, 20 grados centígrados, y en vez de caudal de 20 litros, vamos a ver qué pasa si yo calculo esta conducción para un caudal 15 litros por segundo. H también lo tengo estos 10 metros, ¿no? Tengo todos los elementos, tubería PVC, ¿no? 20 grados centígrados y tengo todos los elementos de PVC. Entonces dice, supongo para 6 pulgadas. Y entonces calculo las pérdidas de carga por fricción, ya le decimos nosotros Darcy Weisbach o William Hassen, y el valor de H sub F me dio 5 metros. Y las pérdidas de carga por accesorios y piezas especiales, todo lo que tengo aquí, entonces entrada, codo, ¿no? Reducción, codo, aquí otro codo y no tengo válvula, pues entonces no le pongo y tengo salida. ¿No? Esas pérdidas por aditamentos, ¿no? O piezas especiales me dieron, ¿no? me dieron 2 metros. Entonces, H sub F más H sub A es igual a 5 más 2, 7 metros, menores de 10 metros. Digo bien, el tubo de 6 pulgadas está bien, menos de 10. Pero no está gastando toda la energía. Lo ideal es que gaste hasta los 10 metros. Dice, estoy bien 6 pulgadas, pero no gasta la totalidad de la cabeza a perder, que son 10 metros, que es lo ideal. Entonces supongo otro diámetro para 4 pulgadas. Entonces digo 4 pulgadas. A ver qué pasa. Pues menor diámetro, mayores pérdidas. Entonces, lógico, las pérdidas por fricción me dieron 8 metros y la pérdida por aditamento 4. Entonces tendría 8 más 4, 2.
h sub t, 12 metros, mayor de 10 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tubo de 4 no es. Dice, el diámetro no es correcto ya que gasta más de lo que tiene. Y la piezométrica corta el tubo, caso no permitido. Entonces, el diámetro es incorrecto. Sin embargo, para hacer una combinación de diámetros total que la suma de pérdidas de 6 y 4 gasten la totalidad de la cabeza a perder, entonces dice diseño óptimo, sin cortar la piezométrica de la tubería. Hacer una correcta, entonces dice, hago una combinación de 6 y 4 pulgadas, ¿no? Miren ustedes, la piezométrica de 6 me dice que esto es 7 y la piezométrica de 4 me dice que esto es 12. Entonces yo lo que digo es, yo tengo 10 metros, entonces aquí voy a ver con esta tubería de 6 y 4 pulgadas, esta pérdida, más esta pérdida que me dé 10 metros. Aquí hay una cosa importante. Entonces yo digo, voy a hacer combinación de dos diámetros, de 6 y 4 pulgadas. 6 y 4 pulgadas. Entonces yo tengo que saber en este punto, ¿no? En este punto, que es donde cambio de 6 y reduzco a 4 pulgadas. Aquí hay una reducción. Aquí no tenía problemas, pues porque aquí fue un solo diámetro, ¿no? Pero aquí ya tengo combinación de dos diámetros y tengo que decir, bueno, esta es la longitud total L. Entonces yo lo que voy a hacer es me voy a dar esta longitud. Y entonces, dada esta longitud sería igual a la longitud total menos esta longitud y ya tengo esta longitud. Entonces yo voy lo primero que voy a hacer es fijar este punto, ¿no? Este punto. Y todos los accesorios y tuberías de aquí para allá son de 6 pulgadas. Y aquí todas las tuberías y accesorios de aquí para acá son de 4 pulgadas. O sea, por ejemplo, este codo es de 4, este otro codo es de 4, la salida es de 4. Aquí de 6, entonces sería la entrada es de 6, un codo de 6. Aquí otro codo de 6 y hay una reducción de 6 a 4. Entonces, dos tramos. El problema es definir cuál es ese punto, ¿no? Entonces tendríamos nosotros lo siguiente. La pérdida de carga total va a ser igual a esta pérdida de carga de 6 más esta pérdida de carga de 4. ¿No? O sea, H sub 1 más H sub 2. Y eso tiene que ser igual a 10 metros. Entonces, la pérdida total de 6 es igual a la pérdida por fricción de 6 más pérdida de aditamentos de 6. Y la pérdida total de 4, que es de aquí a aquí, es igual a la pérdida por fricción de 4 más las pérdidas por aditamento de 4. Aquí me doy una L. Digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos que en el ejemplo la longitud es 1000 metros. O por ejemplo, digamos, por no decir, bueno, 1000 metros. Entonces yo digo, hago una primera suposición. Entonces digo, esta longitud es de 600 metros. Entonces, si yo digo de aquí a aquí hay 600, lo lógico es que de aquí a aquí haga 1000 menos 600 y por aquí da 400 metros. Entonces dice, se pregunta, ¿qué longitud tiene la tubería de 6 para que sumada a la de 4 nos dé una pérdida de carga total de 10 metros? Entonces tenemos que la pérdida total en 6 más pérdida total en 4 es igual a 10 metros. Entonces tengo que la longitud de 6 más la longitud de 4 es igual a la longitud total, L. Este valor de L. Entonces, L es igual a L sub 1 más L sub 2, ¿no? O L sub 2 es igual a L menos N sub 1. O sea, la longitud de 4 es igual a L menos la longitud de 6. Entonces, lo primero que hago es fijar un puntico aquí. Yo digo, a esta longitud es. Entonces, procedimiento es asumir un valor de L de 6. Por ejemplo, 600 metros. Yo dije, aquí a los 600 metros mido aquí 600 metros y coloco una reducción. Todo lo que esté de aquí para allá es de 6 pulgadas. Y todo lo que esté de aquí para acá es de 4 pulgadas. Bueno, entonces dice, asumir un valor de L y calcular L de 4 pulgadas, que es igual a L menos L de 6. Entonces, 1000 menos 600 me da 400. Proceder a ubicar el punto
de posible reducción de 6 a 4. Ah, bueno, digo aquí. Entonces, toda esta tubería y accesorios es de 6 y toda esta tubería y accesorios es de 4. Entonces dice calcular H sub T de 6. Entonces, H por fricción de 6, ¿cómo yo hago? O sea, aquí tengo, ¿no?, la fórmula. H sub F es F, L, que es 600 metros, D, 6 pulgadas. Si yo tengo D y el caudal, pues yo puedo determinar la B de B. Y este es función de Reynolds y de la rugosidad. Como yo tengo el número de Reynolds y la relación de K sobre D, porque tengo K, entonces puedo determinar el valor de F y calcular el valor de H sobre F. Entonces, yo tendría ya que calcular, ¿no?, las H sub F de 6 y H de accesorios de 6. ¿No? Entonces, yo H accesorios, entonces aquí hay caso 1, caso 2, caso 3 y caso 4. Estos caso 1 son de 6 pulgadas. Entonces, aquí caso I por B al cuadrado sobre 2G, como yo tengo el diámetro y el caudal, y entonces yo tengo la velocidad. Y así la misma de 4. Esta es fricción de 4. La longitud es, el diámetro es de 4 pulgadas y la longitud es de 400 metros. Y aquí también calculo las pérdidas por accesorio. Entonces tengo H sub T es igual a las pérdidas totales de 6 más las pérdidas totales de 4. Entonces, si H sub T es igual a H, el problema está resuelto. Entonces, no, sí, le pegué, ¿no? Le pegué al programita. Me da, exacto, las pérdidas de 6 y las pérdidas de 4, pérdidas totales de 6 y 4 me dan 10 metros. Está bien. Pero, ¿qué pasaría si, ¿no?, si H sub T es mayor o menor que H? Entonces, ¿qué tal que yo diga las pérdidas de 6 más las pérdidas de 4 me dieron 12 metros? O las pérdidas de 6 más las pérdidas de 4 me dieron 9 metros. Entonces, ¿qué quiere decir, no? Que al colocar longitud, las pérdidas de 6 más las pérdidas de 4 me dan 9 metros. O puede ser que las pérdidas de 6 más las pérdidas de 4 me den 11 metros. Entonces, quiere decir que este punto no lo escogí bien. Porque si lo escojo bien, estas pérdidas de 6 más las pérdidas de 4 me dan 10 metros. Entonces, dice, reconsiderar la longitud asumida de 6 pulgadas dependiendo si H sub T es mayor o menor de H, hasta que se ubique un punto donde H sub T es igual a H. Entonces yo aquí, por ejemplo, si no me da, entonces yo diría que si está por aquí, entonces yo digo más de 4, porque 4 pierde más de 0, entonces me muevo hacia acá, entonces digo 6 pulgadas 550 y 4 pulgadas 450 cuando está por arriba, ¿no?, para perder más, porque 4 pierde más de 6. O si está, por ejemplo, por acá debajo, ¿no?, entonces si me dio más entonces yo digo, más bien, ¿no?, aumento de 6 y disminuyo de 4. Entonces ese es el análisis que tiene que hacerse, ¿no? Entonces tendríamos nosotros que ese es el procedimiento que tenemos. Ya determinado esto, yo puedo hacer combinación de diámetros o un solo diámetro, ¿no?, como lo hemos visto aquí, un solo diámetro o las combinaciones de diámetro. Esto es general para todas las tuberías, ¿no? Cuando vamos a ver aducción ya tendremos que volvernos a esta tabla y ahí sí ya tomar los valores de H, K y todo eso. Y estos ejercicios ya son diferentes a los que están en el libro. Esta es una nueva metodología que me parece más fácil para ustedes, ¿no?, que la procese. Bueno, entonces ya teniendo yo el diámetro de la tubería, ya sé que este es el diámetro, ¿no?, si son 2 tubos, o si es un solo tubo, ya tengo el diámetro. Y entonces yo dice calcular H sub S. Se calcula H sub S. ¿Cuál es el valor el valor de H sub S? Pues el valor de H sub S está en función de los K's de entrada. Entonces, por ejemplo, aquí solamente va a haber es una entrada corriente. Entonces, H sub S sería KB al cuadrado sobre 2G. Pero si hay una válvula, sería, entonces, esta válvula a compuerta abierta,
el K es 0,16 más este es 0,50, entonces sería H sub S 0,66, B al cuadrado sobre 2G. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces dice, se calcula H sub S, sumatoria de los K sub I más 1, porque es, ¿no? El 1 es B al cuadrado sobre 2G. Entonces sería aquí los K sub I más 1 por B al cuadrado. K sub I ya los tengo, B al cuadrado sobre 2G ya lo tengo, entonces tengo el valor de H sub S, de H sub S. Entonces, para el cálculo, el valor calculado de H sub S, doblarlo a tipicado por seguridad. ¿Qué me faltaría bajo esas condiciones? Aquí calcular qué pasa cuando el nivel de aguas es máximo, ¿no? Cuando el nivel de aguas es máximo. Y entonces tendría yo, miren ustedes, aquí H sub 1. ¿Qué tengo aquí? Diámetro. Tengo el diámetro de la tubería, lo tengo. Tengo H sub 1. Antes no tenía el diámetro, pero ahora sí yo sé, ¿no? ¿Qué me falta? El caudal. Entonces tengo diámetro y H, me falta el caudal. Entonces ustedes vienen aquí y dicen, bueno, ¿qué es ustedes, no? Entonces tendría H y el diámetro, ¿cierto? Y hay que calcular el caudal. Entonces aquí pues siguen el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Entonces dice, se supone un caudal mayor que el caudal de diseño. Se tiene el diámetro, H sub 1, temperatura y K sub S y longitud, ¿no? Obteniendo, ¿no? Con esto, con el caudal de diseño y esto, yo obtengo las pérdidas por fricción, las pérdidas por aditamento, el valor de H sub T y B para este caudal, ¿no? Entonces, si yo tengo el diámetro, pero el caudal, ¿qué escojo? Un caudal mayor, pues el caudal de diseño. Y entonces para ese caudal con estos elementos tengo H sub F y H sub A y tengo H sub T. Pero también tengo velocidad, ¿no? Y entonces que es igual a este caudal dividido entre el área que está en función. Si H sub T es mayor o menor que H sub 1, variar caudal hasta que con un valor de Q nos dé que sumatoria de H sub T es igual a H. Entonces yo tengo que, por ejemplo, el caudal de diseño 20 litros por segundo, entonces yo cojo 30. Si al coger 30, este valor de H sub T me da, por decir algo, 15 metros, entonces yo digo, no, esto está mucha pérdida. Entonces yo lo que hago es disminuir el caudal, digo 25. Y resulta que con 25, H sub F y la suma de H sub F más H sub A me da este valor de H sub T, que es 10. Bueno, entonces digo, si H sub T es mayor, entonces digo, si este es 10 y este es 10, entonces yo el caudal es el correcto. Y el caudal de excesos es igual a Q menos K sub. El caudal de excesos se evacuará a la entrada del desalinador. Bueno, señores estudiantes, entonces este capítulo, como lo ven ustedes, de captaciones, es un capítulo bastante grande y por lo tanto, pues vamos a dejar allí para hacer un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio sobre todo lo que hemos visto hasta ahora de captación. Muchas gracias, muy amable. Y energías positivas.